Ya sabéis de mi afición por la lectura y por rebuscar entre las innumerables publicaciones de Internet aquellas que puedan servir de ejemplo de aquello a lo que nos referimos en este canal. Hoy os traigo un texto supuestamente de un caso real que publica la revista digital Sentido, en el que se relata la historia de un matrimonio donde el marido es narcisista y cómo la esposa lucha por defenderse de él. Indudablemente en esta historia no están todos los elementos que definen un trastorno narcisista, pero como hemos dicho en otras ocasiones, no es necesario cumplir al 100% de los síntomas para poder diagnosticarlo como tal. En la medida en que se tengan más de estos síntomas, podremos decir que el grado de narcisismo es mayor. Si os parece bien, me podéis dejar en los comentarios vuestras opiniones al respecto. Ahora pasemos al relato. A él lo conocí hace más de 7 años en un trabajo. No fue amor a primera vista. De hecho, él insistió bastante para que saliéramos. Finalmente lo hice y todo sucedió muy rápido. Por primera vez me sentí comprendida. Esto lo digo porque muchos hombres les tienen miedo a las mujeres independientes. Él, por el contrario, decía admirar mi fuerza, mi sensualidad, lo sociable que soy y mi capacidad de trabajo, características que a otros los intimidan. Esto me enamoró, me hizo sentir segura. A este periodo, los psicólogos que trabajan con víctimas de personas narcisistas, perversas, lo llaman el bombeo de amor. Al no tener una personalidad definida, la persona lo escanea a uno, copia lo que a uno le gusta y termina por convertirse hasta en el amante soñado. A las 2 semanas de estar juntos, tuvimos nuestro primer problema. Descubrí que me había mentido respecto de una relación que mantenía cuando me había conocido. Logró hacerme olvidar que se me había mentido sin necesidad, pues apenas comenzábamos a salir. También me hizo creer que esa mujer era una loca obsesiva, calificativos que después se extendieron a otras mujeres de relaciones anteriores. Esta fue la primera manipulación a la que me sometió y desde ahí creó su dinámica que duró casi 7 años aprovechando mi empatía, lo que me llevaba a tratar siempre de entenderlo y de arreglar las cosas. Él se vino a vivir conmigo llevando a sus hijos a mi casa. Por supuesto, la madre de estos niños, como las demás mujeres, era presentada por él como una desequilibrada que todo lo que hacía era por venganza. Decidí entonces ayudarle a conseguir una abogada para regular su situación legal con ella y nos cambiamos a un apartamento donde tendríamos espacio para él y sus hijos. No tardó mucho tiempo para que volvieran los problemas. Un diciembre, él se fue a un almuerzo de trabajo y yo a la casa de un amigo. Mientras estuve donde mi amigo, él me llamó varias veces bajo los efectos del alcohol para hacerme escenas de celos, insultándome porque yo no quería ir a donde él estaba. Cuando llegué a la casa, había destruido su celular, golpeado paredes, desordenado todo y me confesó que había besado a una compañera de trabajo en medio de su borrachera. Yo me fui de la casa. Al día siguiente volví y otra vez la misma escena, lágrimas y súplicas. Yo me conmoví y accedí a continuar poniendo como condición que él fuera a terapia. Él no movió un dedo para buscar un terapeuta y fui yo quien finalmente lo hizo. Por ese entonces yo comencé a trabajar en un tema que me apasiona y que consumía la mayor parte de mi tiempo. Volvieron los celos y el control. Revisaba mi teléfono, mis chats y correos. Todos los días había algún chantaje, pelea o presión para que me retirara del trabajo. Terminé por hacerlo, pero los celos, las escenas y el control continuaron. Mientras tanto, él retomó una carrera de posgrado con el apoyo económico que yo le di. Yo pagaba su maestría, asumía buena parte de sus gastos y puse a su disposición mi red de contactos que él ha sabido utilizar muy bien. Para este momento, él ya tenía el control sobre mí, me castigaba y premiaba a su antojo y mi vida entera giraba en torno a él. Más adelante, empecé a notar que comenzó a hablarse con una de mis compañeras de trabajo, de las que yo me hice amiga, en especial con una de ellas a quien con frecuencia llamaba e invitaba a tomar algo, hasta que un día le dije que no estaba de acuerdo.
Su respuesta fue que eran las únicas amigas que tenía, en realidad casi no tenía amigos, y que se las estaba quitando. Teníamos una vida llena de altibajos, de alegrías efímeras y violencias, donde rompía puertas y le pegaba a las paredes o donde pasaba un día o más sin hablarme. Vivimos discusiones horribles que terminaban en llanto y yo sintiéndome culpable. Eran discusiones que me llenaban de una gran frustración al sentir que no había ningún intento de su parte por entender lo que sentía yo. De hecho, muchas veces me dejó llorando sola en la mesa de un restaurante o en la mitad de la calle. A pesar de esto, hablamos de casarnos. Íbamos los dos a terapia, cada uno por su parte, con la misma terapeuta, y se suponía que estábamos avanzando. En efecto, él dejó de celarme un poco y se concentró más en su trabajo, pero las discusiones seguían igual, cargadas de una fuerte violencia. Comencé a sentirme cansada, no me concentraba, empecé a aislarme y a tenerle miedo. También empecé a volverme celosa e insegura mientras él me repetía lo que hasta hoy me dice, que yo soy una controladora y que me hago fantasías que nada tienen que ver con la realidad. Un día estábamos con unos amigos tomando unos tragos en la casa y en algún momento todos se fueron excepto una amiga mía. Yo me fui a dormir y él se quedó hablando con ella, la misma que antes invitaba a salir. En algún momento me levanté de la cama con la sospecha de que algo pasaba y los vi besándose en la sala de mi casa. Cuando le reclamé, se atrevió a decirme que yo no había visto nada. Después el mismo número, el llanto, el perdóname, el no sé qué me pasó. Otra vez yo lo perdono, vamos a terapia, seguimos, intentamos y esta vez nos casamos. Compramos una casa, salimos a los suburbios y comenzamos un proceso de adoptación de un o de una menor. Yo me sentía cansada por las largas jornadas de trabajo, un contrato de prestación de servicios que me exigía estar en el centro de la ciudad y muchas horas de clase en dos universidades distintas. En ese momento acordamos que yo de nuevo asumiría todos los gastos de la casa, más alguno de sus hijos para que él terminara su tesis. A pesar de todo esto, él empezó a reclamarme que yo no tenía tiempo para divertirme y que él tenía derecho a salir, a pesar de lo cansada que yo llegaba a la casa. Fue un año de mucho trabajo, de empezar un proceso de adopción y de buscar nuevos proyectos para conseguir mayores ingresos. La dinámica de nuestra relación se convirtió en constantes reclamos de mi parte porque él no cumplía nuestros pactos y nunca pedía disculpas. Por el contrario, se ponía furioso e insistía en que yo me había vuelto una controladora. Una vez me dejó esperando en la casa de mi papá porque estaba tomando. Recuerdo que me dijo que no se le daba la gana de ir a cumplir nuestra cita, así que tuve que buscar cómo irme a la casa. En otra ocasión me dejó cuidando a sus hijos que estaban de visita en nuestra casa mientras él tomaba con sus amigos. A comienzos del año pasado vi una conversación de él con mi amiga, la misma con la que se veía y con quien se besó en nuestra casa. Me confesó que llevaba un año viéndose con ella, es decir, que mientras yo tenía 3 trabajos para mantener la casa y pagar las cosas de sus hijos, él iba a encontrarse con ella. Me decía que todo esto era producto de mi necesidad de control. Cuando ya recibimos a nuestra hija tras el proceso de adopción, a pesar de que para mí todo ya se había venido abajo, sentí que debía salvar el matrimonio y la familia. Volvimos donde la terapeuta y comenzamos una de pareja y cada uno siguió con sus terapias aparte. En varias ocasiones le expresé a él y en terapia mi deseo de separarme. Ambos me dijeron que yo tenía ganas de golpear de vuelta, que mi dolor no me dejaba pensar, que debía atravesarlo primero y ahí decidir. Al inicio de nuestra nueva crisis, él había empezado un nuevo trabajo y parecía estar concentrado en nuestra familia. Una vez, se supone, cortó con esa relación paralela. Terminaba su trabajo y llegaba a casa a cuidar a la niña. Pero yo sentía un constante malestar que él atribuía a mi incapacidad de perdonarlo. Yo sabía que sí había algo de eso, pero también alguna cosa más. Al poco tiempo volvió a cambiar de trabajo a uno donde ya no tendría horario.
Convinimos en que esto le daría más tiempo para repartirnos el cuidado de la niña y las tareas de la casa, pero eso jamás sucedió. Regresaron las llegadas tarde, la imposibilidad de cumplir lo pactado, las rabias cuando le reclamabas por esto, las acusaciones de control, las fantasías. Aunque yo sabía que algo no estaba bien, no podía ponerlo en palabras ni expresarlo. Pero había recuperado mi vida social y mi red de amigos, y a pesar de que él se quedaba, a veces con la niña cuando yo salía, siempre acompañaba este hecho con celos y reproches. Él también comenzó a salir, a llegar tarde, a decir mentiras. Yo empecé a llorar con frecuencia, a tener dificultad para concentrarme y a manejar altos niveles de ansiedad. No entendía qué pasaba, pero me sentía miserable porque no era capaz de perdonar ni de soltar. Fue entonces cuando empecé a expresar lo que sentía con mis amigas. Una de ellas me llevó a buscar la información que hoy siento que me salvó la vida. Busqué ayuda con una terapeuta que me recomendaron en violencia de género. El diagnóstico llevaba una relación de 7 años de violencia constante, solapada, sutil y muy dañina. Me había aplicado la técnica del gaslighting, luz de gas, haciéndome dudar de mis percepciones, haciéndome sentir que creaba fantasías producto de una inseguridad que él me había alimentado. No era un tema únicamente de infidelidad. La infidelidad era un eslabón más en esa cadena de maltrato que venía escalando. Mis ganas de llorar constantes eran producto de la depresión que estaba empezando y de los niveles de estrés que manejaba al cargar con culpas que no me correspondían. El maltrato psicológico existe. No es un invento de mujeres o de hombres caprichosas y consentidas. Es la manera sutil de ir socavando nuestra salud mental y de dejarnos en un encierro en donde nosotras mismas somos quienes ponemos esos ladrillos. Es difícil detectarlo y es difícil salir de él porque es imperceptible, como la gota que va derrumbando un muro durante años. Para quienes leen esto y se encuentran en una situación parecida, les digo que lo que sienten es real y que la angustia que experimentan no es fruto de sus fantasías. Fui maltratada y no debo permitirlo. Por fin entiendo que el malestar que experimentaba no es fruto de mis fantasías, sino de mi salud mental deteriorada. Hoy escribo para recordar que puedo unir los puntos para observar una línea y unos hechos que no son aislados. Escribo para hacer memoria ahora que puedo. Escribo para que alguien más pueda despertar de esta horrible pesadilla. Hasta aquí llega la historia que nos cuenta Carolina, que es el seudónimo de esta mujer. No quiero añadir nada más. Contadme vuestros casos, ya que hacer visibles estas situaciones es el primer paso para hacerles frente. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.